Eh, Quiero que me confirmen una vez más, por favor, algunos de ustedes por el chat que me están escuchando y me están viendo bien. El primerito que me escriba ahí, por favor. Listo, perfecto. Entonces en este momento ya estamos grabando, déjenme asegurar eso, sí. Y voy a proceder a compartir pantalla. Listo, perfecto. Entonces, como les dije, estamos en la tercera web conferencia del curso. En esta web conferencia vamos a hablar sobre la tarea número 3 del curso. Revisando aquí la agenda, estamos hablando del componente práctico de las prácticas simuladas, donde pues básicamente ustedes tienen que elaborar un video sobre el funcionamiento del sistema auditivo, ¿cierto? Ese video ustedes lo tienen que subir a una plataforma libre, ya sea YouTube, ya sea Vimeo, y tienen que asegurarse que el link que ustedes me compartan en el trabajo que deben entregar esté funcionando correctamente, ¿cierto? Eso es lo importante. Esta actividad finaliza el día 16 de abril de este año. Tienen 19 días pues a partir de este momento para hacer la entrega. Y el proceso de calificación va hasta el 26 de abril, ¿cierto? Entonces todavía estamos a tiempo. Respecto a la tarea anterior, pues digamos que ya califiqué la mayoría de las tareas. Los inconvenientes como más eh, comunes que encontré son pues detallitos respecto al despeje de las ecuaciones y sobre todo lo que noté es que muchos de ustedes cometían errores a la hora de usar las unidades, ¿cierto? Yo no puedo dividir centímetros entre metros, no puedo dividir segundos entre minutos, ese tipo de cosas que pasaban, entonces más ojito, igual hoy al finalizar esta webconferencia ya publico las notas y pueden pues mirar en las observaciones de cada uno de sus trabajos, pues qué errores cometieron y qué deben corregir. Bueno, entonces quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta respecto a esa primera tarea en este momento o si podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, continuando con esto, lo que quiero hacer en este momento, muchachos, es voy a hacer una pequeña, digamos, muestra de lo que se espera que ustedes hagan para, para pues esta tercera tarea del componente práctico, el funcionamiento del oído. Entonces, como dice aquí la guía, ¿cierto? Ustedes tienen que utilizar la plantilla institucional de la UNAT. Me escribieron un par de estudiantes que esta plantilla institucional, este link que se encuentra aquí en la guía no estaba funcionando. Y es verdad, es porque esa plantilla ya la cambiaron, ya hay una nueva. Pero entonces lo que yo hice es que en todos los foros publiqué un link. Hay un mensaje que yo publiqué donde tiene la plantilla de presentaciones de PowerPoint de la UNAT y está el link simplemente para que ustedes le hagan clic y lo descarguen. Ese link está funcionando perfectamente, entonces ya directamente entrando a los foros pueden hacer la descarga de esa plantilla institucional. Eh, la presentación, pues como toda presentación debe ser dinámica, deben incluir imágenes, gráficas, tablas, muy poco texto, pueden usar videos también, ¿cierto? Pero digamos que lo importante es que dicen acá que ustedes deben incluir el objetivo del video, conclusiones y las respectivas referencias bibliográficas con norma APA. Este es un error que comúnmente se comete, que no manejan las normas APA y recuerden que eso es importante. Deben utilizar alguna herramienta libre, por ejemplo Screencast o Matic o a PowerSoft para hacer la grabación y luego deben subir esto a una herramienta libre, una herramienta de video libre como por ejemplo YouTube, pues lo más recomendado es que lo hagan en YouTube, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar acá, dice que se deben tocar ciertos temas, ¿cierto? Como por ejemplo el umbral auditivo, las características fisiológicas del oído, cómo funciona, y el espectro audible. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Algo así como lo que yo les voy a mostrar es lo que ustedes deben hacer y les voy haciendo un par de correcciones pues ahí
entre la marcha. Simplemente déjenme ver que todo está correctamente aquí. Perfecto. Entonces, esta es la plantilla de la UNAT, ¿cierto? Esta es la antigua, pero yo les compartí la nueva. Sin embargo, es básicamente lo mismo. Los que tengan la antigua también la pueden usar de semestres anteriores, por mí no hay problema. Lo importante es que la utilicen, ¿cierto? Esta tarea tiene 120 puntos dentro del total de los puntos del curso. Y bueno, vamos a arrancar pues con el tema como tal. Estábamos hablando sobre el umbral auditivo, ¿cierto? Nos piden que toquemos el tema del umbral auditivo. El umbral auditivo se refiere al mínimo nivel al que el ser humano, pues que estamos hablando de los humanos, ¿cierto? Los diferentes animales tienen diferentes umbrales auditivos, pero esto está definido según el ser humano, la audición del ser humano. Entonces va desde los 0 decibeles hasta los 120 decibeles. Hacia más o menos los 10, 20 decibeles estamos hablando de un ambiente silencioso, lo que puede haber en un bosque, lo que puede haber al aire libre, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de una oficina, estamos hablando de alrededor de los 60 decibeles. Los decibeles ya deben saber ustedes que son una medida de presión que se adapta para definir, pues digamos, desde el cero, el mínimo, la mínima variación de presión que detecta pues el oído humano. Continuamos hacia una banda de música rock, por ejemplo, tocando de manera acústica, estamos hablando de los 100 decibeles, esto ya es un sonido alto. Y aquí ustedes ven remarcado en rojo el umbral del dolor. Cuando yo estoy hablando del umbral del dolor, hablo del punto en el que el sonido es insoportable o ya comienza a tener un daño pues en el sistema auditivo. Ahí ya estamos hablando, digamos, de la turbina de un avión, o por ejemplo un concierto. Cuando nosotros vamos a un concierto, nosotros nos exponemos a niveles pues de umbral del dolor. Ya estamos llegando a los 120 decibeles y si bien no es que a nosotros nos esté doliendo el oído mientras estamos expuestos a ese nivel de presión sonora, ustedes sí se van a dar cuenta que al día siguiente hay una sensación de sordera. Y esa sensación de sordera, esa sensación de que no está funcionando bien el oído, viene pues gracias a un daño que hubo en el sistema auditivo. También se puede generar un tinnitus, que son esos tonos muy altos que nosotros escuchamos. Esos tinnitus se deben a que hubo un daño en las células ciliadas que hay en la cóclea y estamos pues sufriendo un daño por exposición al dolor, a los niveles altos de presión sonora, por ejemplo, de un concierto o algo así como puede ocurrir. De ahí para arriba está ya un martillo neumático que puede tener 130 decibeles, un avión de reacción durante el despegue estando cerca, 150 decibeles, y un motor de un cohete de los 180 decibeles. Si nosotros nos exponemos a un nivel de presión auditiva, un nivel de decibeles tan alto, seguramente vamos a sufrir un daño permanente en el oído. Entonces, a esto estamos hablando. El umbral auditivo es el nivel mínimo de audición, ¿cierto? Y el umbral del dolor es el nivel máximo al que no sufriríamos un daño. ¿Listo? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Acá les quiero mostrar una cámara anecoica, simplemente es un detalle. Estas cámaras anecoicas son cámaras extremadamente silenciosas. Generalmente se utilizan para testear, por ejemplo, componentes electrónicos para detectar qué nivel de ruido puede hacer un componente electrónico o para grabar ciertos sonidos de la manera más pura que yo pueda encontrar, porque estas cámaras son muy silenciosas. Digamos que el detalle que tienen estas cámaras anecoicas es que es tan silencioso el ambiente que estar ahí dentro durante un rato para el oído humano, para una persona, podría generar incluso hasta alucinaciones, porque es un mensaje de error que se le está enviando al cerebro debido al bajo nivel de presión sonora que pueda ir. Nosotros necesitamos que siempre haya un ambiente, por más silencioso, necesitamos ese ambiente. Y el problema, digamos, que hay con estas cámaras anecoicas es que ese mensaje de error que está mandando el cerebro de un ambiente tan silencioso nos puede llegar a provocar incluso alucinaciones.
Ahora vamos al rango de frecuencias, ¿cierto? A lo que nosotros podemos escuchar. Entonces, digamos que aquí ustedes ven en naranja el, digamos, como el rango de frecuencias que pueden escuchar los humanos. Los humanos escuchamos entre los 20 y los 20.000 Hz, o sea, entre oscilaciones de las partículas que hay en el aire, entre los 20 Hz, 20 movimientos por segundo. Este movimiento que ocurre en el aire, que es cuando se acercan y se alejan las partículas, se llama compresión y rarefacción. Nosotros escuchamos desde las 20 oscilaciones por segundo hasta las 20.000, ¿cierto? Y sin embargo, si ustedes ven acá, nos damos cuenta que tenemos un, un sistema auditivo bastante limitado, pues en comparación al reino animal, ¿no? Digamos que los elefantes, ahí hay un dato curioso, los elefantes escuchan casi hasta hacia los 5 Hz, más o menos, y escuchan más o menos hacia unos 100, 120 Hz. Hay un dato curioso y es que los elefantes pueden escuchar con las patas, por ejemplo. Ellos tienen un sistema auditivo en sus patas porque ellos pueden detectar vibraciones que se transmiten por el suelo de otras manadas de elefantes. Y si ya nos vamos más hacia arriba, por ejemplo, los gatos, los perros, ellos escuchan hasta los 40.000 hercios. Ahí podemos saber que los gatos y los perros a veces detectan plagas y a veces detectan ciertos animales que hay en las paredes de las casas, debajo de los techos, o escuchan que otras cosas están pasando porque ellos tienen esta capacidad auditiva mayor que nosotros. Y más arriba encontramos animales como el delfín y el murciélago que utilizan la ecolocalización, ¿cierto? Ya en frecuencias muy altas, ellos pueden utilizar ecolocalización para cazar sus presas y también para comunicarse con otras manadas, pues a distancia. Entonces, digamos que eso hace referencia al rango de frecuencias o al ancho de banda, por así decirlo, también, que pueden escuchar un humano, ¿cierto? Este es el campo auditivo humano que nosotros tenemos. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología, ¿cierto? Esta es una imagen de un oído común, ¿cierto? Tenemos el oído externo, que corresponde al pabellón auditivo, que es toda esta parte, pues lo que nosotros le decimos oreja, y también al parte del oído externo es el conducto auditivo, que es esta parte que está acá, ¿cierto? Cuando ya pasamos a hablar del oído medio, estamos hablando del tímpano y los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que son los encargados de transmitir esa primera información acústica que viene por el conducto auditivo y la vuelven una información mecánica, ¿cierto? Y luego viene el oído medio, donde están los conductos vestibulares, donde está la cóclea y donde están los receptores auditivos, que ya son los que se encargan de tomar esta información mecánica y volverla señales eléctricas que se envían al cerebro. Entonces, por lo mismo, nosotros decimos que el oído humano es un transductor acústico mecanoeléctrico. Toma energía acústica, la convierte en mecánica y luego la convierte en eléctrica. Y la energía eléctrica es la que se envía al cerebro para ser procesada y que nosotros asumimos como sonido, ¿cierto? Eso es sonido. Sin embargo, la energía eléctrica, ¿cierto? También se llama audio. Y eso quiere decir que nosotros tenemos, por así decirlo, señales de audio también en nuestro cerebro, porque estamos hablando de la representación eléctrica de una señal acústica. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Algo importante que siempre me gusta recalcar es que si ustedes ven aquí el oído externo, nosotros el pabellón auditivo tiene una forma. Todas las personas tienen un pabellón auditivo diferente, ¿cierto? Dentro del pabellón auditivo y el oído externo también está toda esta masa ósea que está acá. Eso hace parte del pabellón auditivo porque también hay una transmisión mecánica que viene pues dentro del sistema óseo. Por lo mismo es que cuando ustedes escuchan su propia voz en una grabación, la voz suena rara, porque nosotros también escuchamos toda la parte de los senos paranasales, todas estas cavidades que nosotros tenemos en la cabeza, nosotros por así decirlo, nos escuchamos a nosotros mismos, no directamente de una manera acústica de la señal que sale de la boca y entre el oído, sino también por medio de la transmisión mecánica que hay en el sistema óseo dentro de la cabeza.
Y es importante tener en cuenta el pabellón auditivo o la oreja o la parte externa, porque eso es un reflejo también de la parte interna. Entonces las personas que, digamos, por ejemplo, se hacen cirugías estéticas para cambiar la posición de los oídos, o por ejemplo, cuando las personas le cortan los oídos a los perritos, cuando le cortan el pabellón auditivo, las orejas, están cometiendo un grave error porque eso modifica, pues digamos, la percepción que puede tener el individuo y estoy yo afectando el sistema. Por corregir algo estético estoy afectando la parte mecánica también, pues que tiene el oído para capturar el sonido. Entonces esa parte es importante. Listo. Y ahorita abro el micrófono un poquito, pues para que haya preguntas. Como les decía, ustedes también pueden utilizar videos. Chévere si utilizan videos para hacer pues digamos, la exposición que ustedes tienen que hacer. Lo importante es que pueden utilizar las imágenes del video, pero tiene que ser su voz, tienen que ser ustedes los que estén explicando lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí les muestro este video corto del funcionamiento del oído, ¿cierto? Tenemos el pabellón auditivo, la oreja, la parte externa, ¿cierto? Que es la que se encarga de recibir esa señal acústica, ¿cierto? La energía acústica que se está transmitiendo por el medio elástico. En este caso, para los humanos, nosotros escuchamos muy bien y estamos diseñados para escuchar en el aire, ¿cierto? A una velocidad aproximada de 340 metros por segundo. Esa velocidad es aproximada porque depende también de la temperatura y la densidad del aire. El conducto auditivo es el que, después de que el pabellón captura la energía, redirige esa energía acústica hacia el tímpano, hacia la membrana timpánica. La membrana timpánica ya estamos hablando del oído medio, ¿cierto? Esa ya hace parte del oído medio y el tímpano simplemente es una superficie que comienza a vibrar. Cuando esa superficie está vibrando según la energía acústica que recibe, ahí es donde hablo de la transducción. Se convierte la energía acústica a energía mecánica. Y los tres huesecillos, que son ahí el martillo, el yunque y el estrío, son los que se encargan de hacer una transmisión según las frecuencias, ¿cierto? Ellos vibran diferentes según cada frecuencia y hacen estos movimientos. Entonces ya esa presión de esa parte del oído medio y esos movimientos, esa presión que ejerce el estrío sobre la cóclea es lo que comienza a excitar las células vestibulares que hay dentro de la cóclea. Las células vestibulares son como unos pelitos muy pequeñitos que hay y que vibran según la frecuencia y a medida que vibran generan señales eléctricas. Esas señales eléctricas se van por medio del nervio auditivo hacia el cerebro y una vez en el cerebro eso nosotros ya lo interpretamos como sonido, ¿cierto? Entonces básicamente según la información que entre por uno y entre por el otro, nosotros sabemos por los retardos que hay y por la ecualización, por la información en frecuencias diferentes, por de dónde viene el sonido y qué tipo de sonido estamos escuchando. Entonces digamos que se pueden apoyar de esta manera de videos también, ¿cierto? Ese era el ejemplo que les quería dar. Básicamente esto es una visión muy general de lo que ustedes tienen que hacer. Es algo así lo que tienen que hacer, tienen que grabarlo y enviarme un documento, ¿cierto? La presentación debe tener, así como le dice acá, imágenes, gráficas, tablas y muy poco texto. Miren que yo más información les di hablando que lo que está escrito, esa es la idea, y siempre uno debería acostumbrarse a hacer presentaciones de este tipo. En una diapositiva deben incluir el objetivo del video, deben incluir en otra diapositiva conclusiones y en otra diapositiva, como siempre lo recalco, referencias bibliográficas con normas APA, ¿cierto? Muy importante. Eso por el lado de la presentación del video que ustedes van a enviar. Y por el lado del documento, que es el que ustedes tienen que subir al entorno de evaluación, el documento debe tener una portada, una introducción, el enlace del video montado en una plataforma elegida que se
sugiere YouTube. Otra vez les digo, es lo más fácil y tienen que asegurarse que eso está funcionando. Si van a usar otra no importa, pero tienen que asegurarse que ese enlace está funcionando bien y que tiene acceso libre, no que me vaya a pedir ninguna clave, no que me vaya a pedir acceso a ninguna cuenta, sino que sea un acceso público. Las conclusiones y las referencias bibliográficas en norma APA nuevamente. Entonces eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en esta tarea, ¿cierto? Ahora sí, quiero saber si alguno tiene alguna pregunta. Por ahí Juan Pablo me está escribiendo que transductor, como digo, transductor, ahí le falta una N, transductor acústico mecano eléctrico, es que se llama el oído. Entonces por ahí Sofía está escribiendo. Mientras Sofía escribe, si alguno tiene alguna otra duda y quiere abrir el micrófono, también me puede preguntar. O pueden ir escribiendo las dudas ahí en el chat y yo les cuento. Pues les aclaro la duda respecto al... Cuénteme, Otra Juan Pablo. pregunta, profe, qué pena. Su merced decía que cuando hablaba de esto de los 20 a los 20.000 Hz, hablaba de que eso se da por pues que Hertz es una medida de compresión y no sé si le entendí bien, pero también acupresión. Dijo otro concepto que pues no entendí muy bien. Ah, listo, Juan. Los hertz son oscilaciones por segundo, ¿cierto? Entonces, eso es simplemente una medida que me dice cuántos movimientos yo tengo en un segundo. Entonces, imagínense que el aire tiene partículas, ¿cierto? Si las partículas se mueven desde 20 movimientos en los que se acercan y se alejan en un segundo hasta 20.000, muy rápido, esas partículas vibran, eso nosotros lo podemos interpretar como sonido, ¿cierto? Ahora, cuando usted tiene dos partículas de aire, cuando usted está hablando en un lugar, lo que se está, si bien nosotros necesitamos el aire como medio, el aire no es que se esté moviendo, un movimiento de aire, cuando el aire se traslada, por así decirlo, nosotros estamos hablando es de viento. Pero cuando las partículas de aire simplemente están vibrando, cuando se acercan se llama compresión y cuando se alejan se llama rarefacción. Entonces esos movimientos eran los que yo hacía referencia, se llaman compresión y rarefacción. En la próxima webconferencia nosotros vamos a hablar sobre el sonido en recintos, recintos cerrados y abiertos. Y ahí vamos a ahondar un poquito más en esos conceptos acústicos más de lo que está pasando con el aire y cómo se transmiten las señales acústicas en el aire en un medio, ¿cierto? Pero esos eran como los conceptos. Aquí Sofía me escribió, profe, una pregunta, ¿las conclusiones de las referencias del video pueden ser las mismas del trabajo escrito? Sí, claro que sí. Pueden ser exactamente las mismas. Esa pregunta en algún momento ya me la habían hecho y pues no veo por qué tienen que ser diferentes. Entonces sí pueden ser esas mismas conclusiones. Entonces quiero saber si alguna tiene alguna otra pregunta. Por ahí Reni está escribiendo, si los demás... Ah, listo, por mi parte no. Listo, muchachos, entonces si no hay más preguntas, ya saben que tienen los medios para comunicarse conmigo. La mayoría de ustedes debe haber recibido mensajes por WhatsApp, se pueden comunicar por ese WhatsApp conmigo. Y también recuerden que pues me pueden encontrar como ronald.vargas@unad.edu.co en Teams y les puedo responder cualquier pregunta. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, ya vamos por finalizada la charla. La presentación tiene que ser en PowerPoint. Me pregunta Sebastián, sí, y tienen que usar la plantilla de presentaciones de la UNAD, que está, como lo mostré acá, en uno de los mensajes de los foros. Aquí, como la plantilla no estaba funcionando en la guía, entonces yo a todos los foros envío un mensaje donde pueden encontrar un link para abrir esa plantilla, ¿cierto? O sea, aquí les puedo mostrar, le doy clic acá e inmediatamente se descarga la plantilla de presentaciones de la sede nacional. Si la abren, ahí aparece.
una plantilla de la UNAD, que es la que quiero que usen. Pues la recomendada, si tienen la plantilla anterior, por mí tampoco no hay problema, pero sí se debe utilizar PowerPoint y la plantilla de la UNAD. Listo. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Ya damos por finalizada la webconferencia y espero que tengan un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego.